mujer humilde que como pudo te dio su amor, que te trajo hasta la vida y no tenía más que dolor. Por todos los que tuvieron el justo sueño de ser mejor, por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Por ti niño, por tu anhelo, por tu desvelo, tu porvenir. Juramos por tus ojitos de niño bueno llegar al fin. Cuando llegues a grande sabrás entonces tu padre por ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. 5 de la tarde, 13 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Una tarde lluviosa, fría, pero rica, ¿no? Como que está cafetera. Bueno, y aquí estamos en su programa Percepción o Realidad. Muchas gracias por el favor de su atención. Y el día de hoy tenemos un tema duro, es un tema de testimonio. Viene una persona que valiente, viene a hablar acerca del consumo de sustancias psicoactivas como una experiencia personal. Ojalá nos pueda hacer el honor de estar presentes en todo lo que es el programa. Es un tema muy importante, real, en donde vamos a hablar acerca de cómo se inicia una persona en el consumo de sustancias, en el que por los procesos que va pasando, que van sucediendo en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno laboral, en el entorno religioso. Es un tema fuerte pero interesante. Esta es la realidad. Exactamente. Y probablemente es tu percepción la que se va a abrir. Ojalá estemos atentos. Y bueno, quiero darle la bienvenida en esta tarde a Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, gracias a Dios, aquí agradeciéndote por la oportunidad de poder compartir lo que es el consumo, cómo comienzo, cómo las cosas que he tenido que pasar y la realidad, las cosas tan duras que he tenido que afrontar. Pues primero felicitarte, Sergio, y bienvenido al programa Percepción o Realidad. Gracias. Gracias por estar aquí. Qué bueno que existen personas valientes. Sé que no es fácil muchas de las veces, claro, abrir la vida personal hacia los demás, pero sin embargo, como tú comentas, pues que la intención de compartir tu propia experiencia es para evitar, ¿no?, lo que muchas personas jóvenes lleguen a lo que tú pasaste y llegaste, ¿no? Cuéntame, a los cuántos años iniciaste el consumo de sustancias y con qué sustancias? Ok, yo inicio a una edad de 13 años. 13 años. 13 años, a finales de secundaria. Yo comenzaba a juntarme con un núcleo de amistades más grandes que yo y comienzo a consumir lo que es la marihuana y el activo. Marihuana y solventes. Y solventes, sí, exactamente. La cosa es de que, pues como me juntaba con gente más grande, con jóvenes de 18, 19 años ya, porque me sentía parte de, pues comenzaban a que rolar el cigarro, a que yo veía que mojaban un papel y yo decía, ¿qué? Y comenzaba a meterme más y comencé a consumir algunas sustancias a esa edad. A la edad de 14 años ya mi consumo era de un cigarro casi diario de marihuana. Un cigarro de marihuana. Oye, ¿quién te vendía esta marihuana? ¿Cómo la conseguías? Los mismos, en ese caso se podría decir amigos con los que estaba. La misma gente con la que me rodeaba me proveía de la sustancia. Por la edad, porque era un niño, no podía yo ir a comprar o algo así. ¿Y de dónde sacabas dinero para comprar la marihuana? Pues es raro porque pues a esa edad te dan unos 5 o 10 pesos, ¿no?, de gasto para que compres en la cooperativa, para que compres un dulce, un refresco, un agua. Y yo lo guardaba para que pues les diera 10, 15 pesos para que me pudieran estar dando un cigarro o tan siquiera estar ahí con ellos.
Sí. ¿Y los solventes? ¿Cómo? ¿Quién te vendía el solvente? Los solventes era lo mismo, Víctor. Los mismos compañeros con los que me juntaba, los mismos amigos, ya traían su lata, ya traían una botellita y de ahí pues se repartía todo. Ya les tenías que dar 5 pesos para cooperar para que ellos fueran a conseguir. Oye, ¿y cómo fue de que te llamó la atención? O sea, ¿cómo es de que tú en vez de estar jugando básquetbol, fútbol, cómo es de que en vez de que salgas y convivas con tus demás compañeros que no están consumiendo, qué es lo que te llama la atención o qué es lo que te jala, te obligaron? ¿Por qué te acercas a este tipo de gente? No hubo una obligación. Claro que yo a través de un proceso o procesos que he tenido que vivir he ido encontrando la raíz. Yo detecto ya después de 2 internamientos el por qué comenzaba a consumir. Yo en la infancia tuve algunos golpes emocionales. Hace unos días escuchaba un programa tuyo y decías que hablaban de los impactos emocionales. Entonces, yo comienzo a ver todo eso y son vivencias de chico, cosas que me marcaron. El grito de papá, el que no me escuchaban a veces, el que papá estaba pero no estaba presente. Físicamente estaba, pero emocionalmente nunca estuvo. ¿Por qué? Porque para él era trabajar para que nos proviera materialmente. Pero lo que yo necesitaba era un compañero, a lo mejor, un padre que estuviera conmigo. He tenido que vivir algunas cosas que no son agradables. A la edad de 9 años, pues tengo una violencia sexual por parte de un familiar. Y pues por miedo, ¿cómo te puedo explicar? Sentía que no me iban a creer. Era un niño de 9 años y no sé, o sea, no sabía si me iban a creer mis papás y cómo iban a reaccionar, qué es lo que iba a pasar. Pues, ¿tú fuiste violentado a la edad de 9 años? Exactamente. ¿Sexualmente? Víctor. Sexualmente. ¿Por un familiar? Por un familiar. Claro. ¿Y luego qué sucedió ahí? Esto que no lo pudiste platicar con nadie te acercó a terapia, o sea, te lo quedaste tú, ¿qué pasó? Digamos que me lo quedé yo, porque no tenía miedo de hablarlo. Tenía miedo al pensar que no me iban a creer o cómo iba a ser la reacción, se iban a enojar conmigo o qué iba a pasar. Y viví muchos años guardando el secreto. Un secreto con el que tuve que cargar. Con el que poco a poco fui detectando más cosas y conforme voy creciendo a la edad de 10, 11 años, comienzo a ver más cosas. Por ejemplo, algunos choques que yo tuve también fueron el de que los reyes no me trajeron algún juguete que yo quise, que yo anhelaba. O sea, yo quería ese juguete en específico, pero nunca llegó. Me llegaban otras cosas, pero yo no quería eso. Quería ese juguete. Yo te platico esto ahorita porque a través de ciertos procesos fui entendiendo esto. Fui entendiendo que la raíz de mi adicción no es la droga. Eran esas pequeñas cosas que para algunos son insignificantes, pero para mí fueron traumantes. Te traumatizaron. Exactamente, Víctor. Y entonces, a esa edad tú tienes acercamiento con estas personas, te ofrecen droga, ¿a cambio de qué? ¿Les contaste tus cosas o por qué te acercaste a ellos? En casa yo a veces sentía que no pertenecía. A veces sentía que mis papás o mis hermanas no me entendían. No me sentía a gusto en mi casa. Entonces, como todo muchacho, como todo niño, crecí más bien viendo golpes. Mi papá era también alcohólico, tomaba. Mi papá tomaba y cuando tomaba había una serie de problemas en casa porque llegaba y inconscientemente él comenzaba a golpear a mi madre o nos comenzaba a regañar y nos intimidaba y crecí con miedo y comencé a aislarme de una casa
comencé a buscar refugio afuera, comencé a buscar refugio en la gente mayor que me comprendía, que en ese entonces me decían, te comprendemos, pero lo que yo no sabía es que ellos vivían igual. Entonces cuando yo comienzo en ese núcleo, comienzo a sentirme parte de, comienzo a sentir que ellos sí me entienden. Y como yo veía que ellos consumían, que ellos se llevaban un cigarro a la boca, pues yo también lo quise hacer. ¿Y cuáles fueron esos efectos? O sea, el que tú repitieras, o sea, ¿no te causó asco el consumir solvente, el consumir marihuana? ¿No te causó asco, miedo? ¿No creíste que hubiera haber consecuencias con tus papás? Porque principalmente debe ser a esa edad el miedo. ¿Qué fue lo que pensaste y por qué fue que continuaste consumiendo? Claro que hubo miedo, Víctor, perdón. Yo tenía miedo a que mi papá o mi mamá me cacharan, porque sabía que iba a ser un regaño seguro, unos golpes seguros. Entonces, yo consumía, iba con los amigos, me fumaba el cigarro o me daba las 3 las 6 y ya cuando iba de regreso a casa iba pasando por los árboles y arrancaba las hojas y para que se me quitara el olor. Ellos me daban gotas para que se me quitaran los ojos rojos. Y por supuesto que llega el momento en que en casa se comienzan a dar cuenta. Que ya me encontraron en la mochila. Una ocasión, mi mamá me encontró una bolsa de marihuana en mi mochila. A los 15 años. Y pues yo le dije, es que es de un amigo. Me la encargó. Hicieron una revisión y como yo me porto bien, mamá, y como soy el que saca 10 en la clase, pues a mí no me revisaron. O sea, desde ahí comienzo a detectar las mentiras, ¿ves? Comienzo a mentirle a mis familiares para que ocultar mi adicción, para que no se dieran cuenta. Sí, claro. Y es terrible ver cómo tengo que ir avanzando. ¿Por qué? Porque no me comienza a satisfacer ya una sustancia. ¿Cómo que? O sea, ¿qué la marihuana ya no me ponía como antes, no era el mismo efecto. Ya no me alentaba, ya no sentía esas ganas de estar intoxicado. Entonces comienzo a buscar más adentro. Ya comienzo a conocer otras sustancias. ¿Cómo cuáles? La cocaína y la piedra. ¿Y a qué edad? A los 15 años. ¿Y de dónde conseguías dinero para la cocaína? Mis papás me daban un gasto para la escuela. Yo en la calle me rodeé de gente que pues íbamos y hacíamos business. Así le llamábamos. Business. Vendíamos algo y había una ganancia y ya no la repartíamos. Pero ¿desde qué edad me comienzo a dar cuenta que comienzo a hacer cosas que un niño de 15 años no debía hacer? ¿Cómo qué? Comencé a hacer cosas ilícitas. Comencé a tomar cosas en casa, a agarrar el monedero de mamá y sacarle 5 o 10 pesos, a llevarme algo de la casa para poder sostener o para poder tener un ingreso para un consumo. ¿Pero algo como qué? Comencé a agarrarle el dinero a mi papá. Mi papá tenía máquinas de videojuego en ese tiempo. Y yo veía y mi papá llegaba, teníamos un desayunador blanco, y mi papá llegaba y vaciaba sus bolsas de monedas. Y el desayunador se llenaba de dinero. Monedas de a peso, pero era un mar de dinero. Para mí esa era un mar de dinero. Y cuando mi papá se volteaba tantito, yo agarraba 3, 4 pesos y así iba haciéndole. Empezaste a robar en casa. Empecé a robar en casa, exactamente, Víctor. Comienzo a ver cómo podía pues tener otra forma, un ingreso más. ¿Por qué? Porque la sustancia me hacía querer más. La marihuana, los solventes, es algo que se puede decir que es barato, 50 pesos, 30 pesos y te dura bastante. Pero ya cuando comencé a probar lo que es la piedra, porque
yo probé la piedra. Un papel, una piedrita que tú ves en la calle y la pateas, te cuesta 60, 70 pesos. Y es algo que te dura 3, 4 segundos. Una vez que te la estés Una fumando. vez que la estás consumiendo, una vez que la estás fumando, te dura 2, 3 segundos. Entonces, yo quería más y fue acrecentando la adicción. Entonces, mis papás se comienzan a dar cuenta que estoy tomando cosas de la casa, que los estoy robando. ¿Y qué hacen? Buscar ayuda. De alguna forma buscar la ayuda. Yo tengo que llegar a un internamiento a los 16 años, Víctor. A los 16 años. O sea, en vez de estar estudiando, a un internamiento de qué, escolar o internamiento para tratar las adicciones. A un internamiento para tratar las adicciones. A un centro donde estuve internado. Donde estuve internado 4 meses. Y donde yo escuchaba y me decían, evítate sufrimiento, evítate de 10 a 15 años. Fue un programa de AA, para ser más exactos. Entonces, había juntas y el coordinador nos decía, evítate de 10 a 15 años de sufrimiento. Y yo escuchaba a las personas que se subían a compartir su experiencia, porque así se llamaba, compartir la experiencia. Pero era gente mayor, o sea, dentro de todo yo era el más chico, casi. Al lado de mí veías a alguien de 30, 25 años, 40, 45 años, y yo en mi mentalidad de niño decía, pues ustedes, ¿por qué? Pues ya están grandes, o sea, ustedes no pudieron. ¿Tú creíste que tú sí podías? Yo dije, en cualquier momento que yo quiera la dejo, esto es provisional. Estoy por ahorita, por el momento que me siento bien, es parte de... Pero ¿cuál es mi sorpresa, Víctor? Que salgo de un internamiento, estoy, se podría decir, sin consumo algún tiempo y vuelvo a caer. ¿Por Una qué? reincidencia. ¿No sirvió el tratamiento o qué pasó? No, me dieron las herramientas, pero yo no las quise. Yo no quería en ese momento dejar de consumir. ¿Por qué? Porque para mí no era grato lo que yo había vivido, no era grato para mí comenzar a trabajar en mi infancia. O sea, ¿para qué niño es fácil hablar de que hubo golpes en casa, de que hubo maltrato, de cómo un papá humillaba a una hermana, de cómo tenía que vivir todo eso? Recuerdo muchas ocasiones en que mi papá golpeaba a mi mamá y era algo traumante y yo quería meterme. Quería defender a mi madre, pero por supuesto mi papá con un golpe o una patada me volaba 3, 4 metros. Y teníamos que salir corriendo, tengo 2 hermanas, teníamos que salir corriendo, me sacaban, me agarraban y me sacaban al jardín, teníamos un jardín al lado, y me tapaban los oídos. Ellas. Ellas me tapaban los oídos y me decían, no te preocupes, no pasa nada. Cuando yo ya sabía que estaba sucediendo algo, cuando yo ya sabía que eso no era normal. Entonces, otra de las cosas fue lo que me pasó a los 9 años. Esa violencia sexual, no, para mí era algo que no podía hablar. Superarlo. Algo que no podía superar, algo que me daba pena hablarlo. Sí, claro. Porque a esa edad yo decía, pues sí, ¿cómo voy a decirles que tuve que me pasó algo así? Pues si soy Sergio. O sea, comencé a crear esa cosa de que yo puedo, yo soy aquel. Me comencé a juntar con gente mayor que andaba robando, que ya ya estaba marcada por la sociedad. De que aguas, ahí va tal porque es adicto y no te vaya a robar. Y yo comencé a sentirme parte con ellos. Y yo lo que buscaba era que me respetaran. ¿Y juntándote con ellos lo lograbas o qué? Yo sentía que juntándome con ellos la gente me iba a respetar, que me iban a tener miedo. Y sí lo obtuve, sí me respetaron, sí obtuve miedo, pero durante otro proceso
salgo, reincido y entro a otro proceso y comienzo a trabajar algunas cosas y me doy cuenta que yo quería que me respetaran y que me tuvieran miedo porque durante la infancia tuve mucho miedo. Nadie me respetó. En la escuela era una burla tremenda de los niños. Mi mamá me cortaba el cabello de honguito. Y a mí no me gustaba el corte. Yo decía, me veo tonto. Y era el hazme reír de la clase. Ahí viene el hongo. Ahí viene el alto hongo. O sea, yo estoy alto y desde chico fui siempre alto. Entonces me decían palmerita o cosas así. Los apodos. Los apodos, exactamente, Víctor. Y yo decía, no hay problema, no hay problema. Y aguantaba. Y me pegaban los niños. Me pegaban. ¿Por qué te pegaban? Pues era su forma de... Yo siempre desde chico pues fue muy... Sí era carismático, sí era todo, pero a la vez dentro de mí había mucho miedo y siempre me juntaba con una sola persona y era el que hacían menos todos también. Y siempre nos hacían menos a los dos. Este compañero del que les hablo se llama Luis. Y me juntaba con él en la primaria y pasaban los niños y estábamos sentados comiéndonos algo y pasaban y nos daban un mape. Les pegaban. Nos pegaban. Y ahí viene el hongo, y ahí viene este, y ahí viene el otro. Y quieras o no, a esta edad comienzo a ver que esas cosas me marcaron. Y por eso tú buscabas que te respetaran. Exactamente. Yo buscaba ese respeto, esa intimidación. Yo quería, a cierta forma, que fuera, que no importara cómo fuera, cómo me vistiera, cómo todo, que hubiera un miedo dentro de la gente cuando yo pasaba, cuando me vieran. ¿Y qué tuviste que hacer para que te respetaran? Pues tuve que comenzar a entrar al círculo de los amigos. ¿Cómo? Y yéndome a hacer cosas ilícitas con ellos, despojando a la gente de sus pertenencias, espantando a la gente, ya intoxicados íbamos en la calle y les decíamos te vamos a robar o cosas así, Víctor. Cosas que hoy veo y hice mucho daño. Pero yo no sabía que dentro de mi inconsciente era lo que yo buscaba. Un respeto, miedo hacia la gente. Porque crecí así. Con ese miedo. Con ese miedo. Con cosas así. Y durante la adolescencia, ¿qué te puedo decir? De los 15 a los 17 años, conozco la piedra. Comienzo a consumir esa sustancia y pues era un gasto extra, era más dinero, era ya saltarse las clases. Sí, más. Ya no iba a la escuela a lo que tenía que ir un joven a estudiar. Se va incrementando el consumo, ¿no? Exactamente, cada vez mi ansiedad ¿cómo se puede llamar? Mi cuerpo me pedía más. Fíjense todos los que nos están viendo, qué tan importante es los impactos emocionales de los cuales hablábamos en los programas pasados, cómo marcan la vida de una persona y cómo se empieza a través de eso a buscar una fuga a través de sustancias psicoactivas. Vamos a nuestras redes sociales, por favor, si tienen preguntas, con todo gusto vamos a estar respondiéndolas. Y nos vamos. Muchas gracias, ya estamos aquí en nuestras redes sociales. Estamos con el abuelo Benito, que siempre nos está acompañando de tratamiento con temazcal también. Hombre, un saludo para allá. Grupo Guerrero Nueva Vida, muchas gracias. Por allá al padrino Julio, muchas gracias. Lupi, saludos, muchas gracias, amiga. Gracias por estar en contacto con nosotros. Flor Diosdado, muchas gracias, Florecita, por favor, hasta allá, hasta Chiapas. Tuzla Gutiérrez, un saludo, muchas gracias. Estelita, gracias por estar siempre con nosotros, por estar sintonizándonos.
Martino, hombre, un abrazo, amigo. Saludos, muchas gracias. Maestra Erika, amiga hermosa, muchas gracias. Gracias por estar siguiendo nuestras redes sociales y viendo nuestra transmisión. Estelita, muchas gracias. Lupita Esquivel, gracias por los saludos. Vamos a continuar ahorita. Si tienen preguntas, por favor. Quiero mandar en especial un saludo a la clínica Edward Doblin, también que nos ven por allá, con el consejero en adicciones Pierre, y a consejero en adicciones Edgar Segura, de Nueva Identidad, allá por Coajimalpa. Muchas gracias, amigos. Luis Suárez, saludos, muchas gracias, amigo. Y bueno, está uniendo Beatriz Adriana, muchas gracias por estarnos. Mario, hasta Chimalhuacán, un saludo. Liz, hola, ¿qué tal? Muchas gracias también ya se unió. Y bueno, si tienen algunas preguntas, por favor, háganlas a través de nuestras redes sociales, vamos a estar contestando algunas de ellas. Y bueno, continuamos aquí con nuestro testimonio, les mandamos saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y bien, continuando, Sergio, ¿cómo es que a través del consumo de la sustancia de la piedra, quiere decir que la marihuana y los solventes únicamente fueron la entrada, la droga de inicio que se está probando para irte a drogas más fuertes? Sí, Víctor. Ese fue el inicio de una pesadilla, Víctor. ¿Por qué pesadilla? Cuéntanos. ¿Por qué? Porque así como tuve que hacer cosas ilícitas, así como tuve que despojar a gente, así como tuve que robar en casa, así como tuve que hacer muchas cosas por una dosis, también tuve consecuencias. ¿Cómo cuáles? A mí me expulsan de 2 escuelas, de 2 preparatorias, por el consumo, porque yo a esa edad ya me sentía mafioso. ¿Por qué? Porque iba allá a Tepito y compraba 100, 200 pesos de marihuana y hacía bolsitas. ¿Ya vendías? Y las comenzaba a vender en la escuela, en la cafetería. Yo me saltaba las clases ya. Y estaba en la cafetería todo el día. Y ahí llegaban. Y una ocasión, toca que hacían torneos de fútbol. Sí. Y vamos al parque, había un parque y están en el torneo y todo, y llega un operativo. Y yo no pude hacer nada, pues nos encerraron. Estaban unos amigos, o sea, compañeros de la escuela y nosotros, estaban consumiendo droga, estaban fumando marihuana, diferentes tipos de cosas, tomando también. Y pues cuando comienzan a revisar y todo, pues yo en mi mochila traía tres bolsas de marihuana. Y pues a un chavito, a uno de los que estaba ahí conmigo, le dicen, ¿dónde la compras? ¿Dónde la compras? Y dice, él me la vende. Te señala. Y me señala. Y de ahí tuve que irme a un proceso, yo estuve en la Federal, a la edad de 17 años, 16 por ahí. Estuve en la Federal y mis papás ahí estuvieron conmigo, hicieron todo lo posible para que yo saliera. Salí en menos de 36 horas, ellos llevaron mis calificaciones de la escuela pasada. Yo antes era muy deportista, me gustaba el taekwondo, jugar fútbol, cosas que pues eran normales para la edad. Entonces comienzo a ver todo eso y ese día pues me llevan, les llamo a mis papás, les comentan cómo está la situación y pues van. Y hablan con el licenciado, hablan con el MP y gracias a Dios en menos de 36 horas pude salir. ¿Tú supiste qué cantidad habrán pagado tus papás para que salieras? La verdad no, Víctor, pero sí fue algo de dinero porque yo ya iba para una correccional por narcomenudeo. Uno a esa edad ve las cosas bien fáciles, Víctor. Uno a esa edad no le importan las consecuencias o no mide las consecuencias. Se deja llevar por el impulso. ¿Tus papás
¿Te pusieron algún límite? ¿Se enojaron? ¿Hubo Sí. represalias? ¿Qué sucedió? Hubo alguna serie de castigos, el no poder salir, tenía que ir a terapia, tenía que hacer esto. El típico castigo, te toca lavar los trastes. No sales en 15 días. Se me pasaban rápido, Víctor. Se me pasaba rápido. No entendiste. No entendía. No tenía la conciencia o no quería. Yo quería seguir. Seguir en el consumo, seguir con la banda. Seguir con los amigos cotorreándomelas, ir a fiestas. Yo no quería entender. Entonces, vuelvo a retroceder un poco. A la edad de 17 años llegó a otro internamiento también. Otra reincidencia. Y en ese internamiento comienzo a trabajar un poco más. Comienzo a leer lo que es una literatura de 12 pasos, que es de AA, que es una guía de vida. Yo no lo entendía. Y comienzo a ver cómo no... un primer paso te habla de admitir. Y yo decía, pues yo no quiero admitir, o sea, yo no tengo un problema. Yo en cuanto quiera la voy a dejar. Y comienzo a oír las experiencias de los compañeros y comienzo a retroceder otra vez el cassette. Y había dolor cuando alguien comenzaba a hablar. Porque yo decía, yo viví eso. Y con todo ese sufrimiento, ¿hay sufrimiento cuando tú consumías o no? No. Te podría decir que no, pero una vez ya con conciencia había mucho dolor, sufría mucho porque yo a la vez ya no quería, a la vez ya no quería. A la vez yo decía, es que la estoy regando. Sí me daba cuenta de algunas cosas de que la estaba regando. Comencé a alejar familia. En una ocasión hubo un pleito en casa y todo, y una de mis hermanas me grita, yo no quiero dormir al lado de un drogadicto. Fue algo fuerte, Víctor. El rechazo de tus propias hermanas. El rechazo de mis propias hermanas. Y como todo buen enfermo, siempre yo diciendo, es que me hicieron y me hicieron y me hicieron. Pero cuando me dijeron, a ver, ¿ahora qué tú hiciste? Viene lo más grave, Víctor. Viene cómo tuve que robar a una hermana su anillo de graduación. Le vendí su anillo de graduación. No me importó. A mi otra hermana su celular, una computadora. Me las llevaba para venderlas, las remataba para poder seguir consumiendo. Lo vendías para comprar droga. Claro. Empezaste a saquear la casa. Sí. ¿Y qué te decían tus papás? Pues hubo una ocasión en que mi mamá, muy enojada, me comenzó a decir que iba a llamar una patrulla y que me iba a encerrar y que esto, y al final de al cabo no lo hizo. Y yo tenía miedo en esa ocasión porque yo sentía que ya iba a ser en serio. Pero cuando yo le comencé a decir, no, ya no va a volver a pasar. No, en serio que no. Te lo juro, mamá. Hago lo que quieras. Comencé a manipular a mi familia a mi gusto. Comencé a ver por dónde les podía llegar. ¿Y los convencías? Y los convencía. Se enojaban 1, 2, 3 días. Sí. Pero al tiempo otra vez regresaba a la normalidad todo. Y yo seguía consumiendo. Y seguías Y seguía robando. Ya no trabajabas, no te metías a trabajar. O sea, sí, hubo un momento que trabajaba, pero siempre trabajé con mi papá. Mi papá se dedica a las bicicletas. Y siempre estuve trabajando con mi papá. Siempre, pues era 1 hora de entrada. A veces sí llegaba a esa hora, a veces no llegaba a esa hora. Y llegaba a la hora después de 1 hora y media, 2. Y me quería salir siempre antes. Siempre le pedía permiso para salir. Y mi papá, por pensar o por decir, mi hijo va con una muchacha, mi hijo va al cine, mi hijo va a jugar. Yo siempre decía, voy a jugar a las canchas. Déjame echar una retita, pa, ¿no? Mintiéndoles ya todo.
ya era una mentira diaria para que pudiera yo ir al consumo, para que yo pudiera irme a comprar y después irme a consumir con los amigos. ¿Y la familia no se daba cuenta, o sí? No se daba cuenta. O hacía que no se daban cuenta. O se hacían que no se daban cuenta. Porque ellos sabían ya, porque ya traía internamientos. Entonces cuando me veían raro, mi mamá me decía, ya estás con... No. Y siempre aventamos la de que, no mamá, no. Ay mamá, si me va a estar molestando, mejor me voy a consumir para que ahora sí digas en realidad. Los pones entre la espada y la pared. Sí. O sea, yo sabía cómo manejar ya. Y era ya algo fuerte. Comienzo a juntarme con un muchacho mucho más grande, 30 años ya. Yo tenía 17, estaba a punto de cumplir los 18. Él robaba también. Él fardeaba, el famoso fardeo. Y pues como no me veo como un... O sea, no doy la facha de que aguas, cuida ese, cuando entras a una tienda de ropa o algo así, no van atrás de ti, porque mi personalidad no es de que dé inseguridad a la gente o tenga cosas de que me estén siguiendo. Entonces yo entraba bien arreglado, camisa, pantalón de vestir, y él me desactivaba la ropa. Y me la doblaba y yo ya abajo del pantalón traía unas calcetas de esas de fútbol. Y en un pasillo donde no hubiera cámaras, me fijaba bien que no hubiera cámaras y todo, ya me ponían todo doblado. 3 camisas. Y ya llegaba yo y pum, la subía a la calceta y me bajaba el pantalón y otra vez como si nada. Compraba una playera. Pero yo ya salía con playeras y 2 pantalones en una pierna. O sea, ya te dedicabas ya al robo, ya robabas. Ya agarré el robo como un trabajo. Diario me iba con él. Hicimos un equipo, ve hasta dónde llegamos. O sea, en un equipo y nos íbamos de estado en estado en estado. ¿Ya no vivías en tu casa? Sí, pero ya no había un respeto de reglas. Ya no respetaba las reglas. Ya no me importaba si me decían, tienes que llegar a tal hora. Yo llegaba a la hora que quería. En esa ocasión nos vamos de viaje y fue en diciembre. Pasamos a lo que es Guadalajara, Guerrero, Villahermosa y llegamos a Ciudad Juárez. A Chihuahua, perdón. Y en Chihuahua trabajamos un día, nos fue bien. ¿Trabajando le dices al robo? Sí, trabajando un día, o sea, haciendo cosas ilícitas. Y al otro día vamos otra vez a robar y nos agarran en una comercial mexicana. Estábamos robando película y disco original. Nos agarran y de ahí me llevan a previas. En previas una serie de cosas tremendas. Me golpearon y todo porque éramos chilangos. Todo el norte de los chilangos no son queridos. Y 2 días después de 72 horas me pasan un traje naranja, un overol naranja. Y me dicen, te vamos a trasladar. ¿A dónde? A un cerezo. Digo, ¿qué es eso? La cárcel ya. Y ese día me trasladan a las 2 de la mañana, Víctor. Yo me veía y traía un overol naranja y esposas y no sabía ni por qué estaba ahí. Mucho miedo. Una serie de cosas muy feas. Tenía ganas de ahora sí decirle a mi mamá, ayúdame. O sea, en esos momentos sí existía mamá, en ese momento sí existía papá y tuve que pisar un cerezo a la edad de 18 años. Una semana y media después de cumplir mis 18 años. El 6 de diciembre cumplo mis 18 años. A la semana me voy de viaje y el mero 24 de diciembre yo ya estaba en la cárcel. ¿Y tu familia no estaba enterada? El 24 yo les hago una llamada, me comencé a mover allá adentro, vendí mis tenis, vendí mi papeleta para que me dejaran hacer solo una llamada. Y les hablo y mi mamá me contesta muy gustosa, ¿dónde estás? Ya te estamos esperando para cenar.
Y tengo que decirles, Víctor, que estaba en la cárcel y que no iba a llegar. Mi mamá no sabía, se quedó sin palabra. Me pasó a mi papá. Le digo, estoy en la cárcel. No, te dije que no te iba a apoyar jamás. Y se enojó, lógicamente. Sí, claro. Al tiempo comienzo a estar ahí con esta persona, con mi causa. Y comenzamos a hacer ahí labor de que teníamos que hacer fajina y todo eso es una cosa tremenda, Víctor. Un miedo tremendo. Una cosa de que allá adentro se vive muy feo. Te tenías que cuidar de todo. Y como a las 2 semanas llega un licenciado. Y me dice, vas a tener visita y esto. Ah, chihuahua, ¿que me va a venir a ver? Y un jueves exactamente a las 3 de la tarde, nunca lo voy a olvidar el día ni la hora, ¿por qué? Me llaman a una visita a Ventanilla. Y tengo que ver a mi mamá atrás de unos barrotes. Mi mamá destrozada. Y me decía que si pudiera, ella quería cambiarme el lugar y que ella estuviera de ese lado y yo estuviera afuera. Un papá ahí también diciéndome, es que no puede ser. ¿Por qué, Sergio? Si no te hacía falta nada. Consecuencias de mis propios actos, de mi propio libertinaje, de que yo ya no respeté a una familia, de que ya no me importaba nada, de que yo lo único que quería era como que todos sintieran lo que yo en su momento sentí, ¿ves? O sea, yo agarré esa forma de desquitarme también. Yo sabía que consumiendo a mis papás les dolía. Y yo les decía, pues ahí les va mi dolor que yo sentí de chiquito. Ahí les va lo que yo sentí. Y consumía y cada vez me hacía más mal. ¿Dentro de prisión consumiste? Sí, Víctor. También ahí consumiste. Sí, Víctor. Yo le decía a mi mamá que tenía que pagar protección. Claro. Le decía a mi mamá que tenía que comprar en la Cona algo de comer porque el rancho era muy poco y luego no alcanzábamos. Pero la realidad es que el dinero que me dejaban y lo que me depositaban, yo me lo gastaba en droga. Ahí adentro en droga. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Aproximadamente unos 4 o 5 meses. Fue rápido, pero ese tiempo que estuve ahí se me hacía eterno un día. Se me hacía eterno. Durante esa cárcel tuve que vivir dos motines. Se escuchaban balazos por todos lados y yo me escondía abajo de mi cama, de un búnker de piedra. Y nada más se oían los balazos. Los balazos. Mucha gente muerta esa vez. Los mismos reclusos, los que estábamos allá adentro, se mataban por el territorio. Del consumo y control de las drogas. Ajá. Dentro de un penal el control de las drogas es muy peleado. Pues ya estás encarcelado, ¿quién te va a decir algo porque estés consumiendo? Porque estés vendiendo, porque estés comprando. Y aún así no te importaba. No. Bien, Sergio, muchas gracias. Quiero ver saludos a los que se han estado uniendo. Muchas gracias a Israel Flores, muchas gracias. Liliana Martínez, licenciada, muchas gracias por el honor de estarnos viendo. Klaus Pinky, Mauricio Oviedo, saludos hasta allá. Mirna Beltrán, saludos. Nos dice Mirna Beltrán, oh, qué dolor, de verdad que no dejo de llorar. Sí, es cierto, esto es, dice, percepción o realidad. Vamos a hablar de la realidad. Muchas de las veces no tomamos conciencia que son el consumo de drogas y creemos que es muy fácil salir, cuando en realidad nuestros niños y jóvenes están muriendo en nuestro país. Y muchas de las veces no hablamos del gobierno, sino de la parte social, de la parte de la familia, que a mí no me va a pasar. Y no hacemos nada. Rocío Cuevas, muchas gracias, y José de Ávila, muchas gracias por estar en contacto, ya se unieron aquí a la transmisión, muchas gracias. Y bueno, el ver amigos, que el consumo de sustancias, ¿a dónde nos lleva? Pues tan importante como el impacto emocional en la infancia, cómo vamos creciendo y educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues nos va a impactar
siempre y va a ser el resultado de que de cómo vamos a ser en la adolescencia y conforme vamos madurando. El no tener una comunicación efectiva, el creer que no pasa nada, hay que tener mucho cuidado por ahí. ¿Cuáles son las recomendaciones y las conclusiones? Las drogas destruyen familias. Esto es una realidad de nuestro país. Tengo la plena seguridad de que en cada familia hay una persona que está consumiendo alcohol o otras drogas. Y muchas de las veces no hacemos caso. Muchas veces las políticas públicas de nuestros gobernantes quizás no terminan de aterrizar. Algo se está haciendo, pero no terminan de aterrizar. No se está pidiendo ayuda, no te estás acercando a recibir terapia como familiar, como papá, como mamá. No estás haciendo prevención. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es importante que si sabes que tienes sospecha de que tu familiar está consumiendo algún tipo de sustancia, no lo dudes, acércate a centros especializados en donde te pueden dar un diagnóstico, donde puedes ser atendido, ya seas tú como familiar y posteriormente pues, tu usuario, tu hijo, tu esposo, tu pareja. Es importante que lo hagamos porque si no nos vamos a lamentar. Concluyendo en este tipo de entrevista, muchas gracias Sergio por darnos esta gran oportunidad. Es una valentía que esté con nosotros, pero lo importante es que lo aquilates allá tú, en tu hogar, en tu casa, que le des valor a este testimonio. Fácil no es, como morbo no lo estamos haciendo. Que le des valor allá donde estás, en casa. Que realmente esto ayude a que te actives y que pongas algo de tu parte. Ayuda a tu familiar. Muchas veces, insisto, decimos, a mí no me va a pasar. Entonces, pide ayuda. Te recuerdo, nosotros estamos en Clínica Vencer. Nos puedes encontrar en nuestra página web www.venceradicciones.com. Repito, www.venceradicciones.com. Por favor, acércate, o si no hay otros lugares, centros de tratamiento especializados que están regulados a través de IAPA, que es el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. Acércate a tomar tratamiento especializado, porque de no hacerlo se llega a tolerar y empezamos nosotros a justificar las acciones de nuestro familiar. Creemos que esto va a pasar y no sucede. Esto no es un catarro inglés, es un tratamiento en el cual tenemos que estar. Entonces, por lo tanto, los seguimos invitando a que nos sigan viendo a través de nuestras transmisiones. Estamos transmitiendo ahorita miércoles y viernes, por favor, estamos a la orden. Y muchas gracias, Sergio, te agradezco. Gracias por esa valentía de estar con nosotros, te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias por el favor de su atención. Me despido de ustedes, soy Víctor Sánchez, su amigo, y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. Por esa mujer humilde que como pudo te dio su amor, que te trajo hasta la vida y no tenía más que dolor. Todos los que tuvieron el justo sueño de ser mejor, por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Por ti niño, por tu anhelo, por tu desvelo, tu porvenir. Juramos por tus ojitos de niño bueno llegar al fin. Cuando llegues a grande sabrás entonces tu paz.